Muy bien, buenas tardes o buenas noches desde España, porque estamos en la noche. Muchas gracias por la invitación y por esta oportunidad de poder compartir con todos vosotros un taller, un rato hablando de el contexto lúdico. A mí me gusta hablar en general de cuando decimos juegos, siempre que estamos pensando en la educación matemática y cómo mejorar la educación matemática, uno de los grandes temas, lo saben todos perfectamente, es qué contextos utilizamos para promover actividades matemáticas que interesen a nuestros alumnos y que al mismo tiempo sean relevantes desde el punto de vista matemático. Y yo defiendo y me interesa especialmente lo que llamo el contexto lúdico. Ah, y el contexto lúdico en matemáticas es muy amplio porque va desde lo que conocemos por las recreaciones matemáticas o las adivinanzas matemáticas o las paradojas, pero también lo que llamamos juegos. En general se utiliza la palabra juego de una manera como abarcando toda la parte lúdica, pero en realidad la palabra juego quiere decir, es distinto de las recreaciones matemáticas, ¿eh? En el juego, piensen en los juegos de mesa, por ejemplo, o los juegos de estrategia. Y fundamentalmente voy a ejemplificar el taller con este tipo de juegos. Es cierto que un taller de este tipo sería mucho mejor presencial, sobre todo, aparte de que nos veríamos las caras y podríamos interactuar más directamente, sobre todo porque ustedes podríamos hacer fácilmente distintas ah, agrupaciones, probar juegos de dos, de tres, de cuatro individuales, y esto sería más fácil, pero esto no puede ser y tenemos la suerte de podernos comunicar ah, desde largas distancias y horas distintas y por lo tanto aprovechar esta magnífica oportunidad para compartir este rato. Voy a proyectar, compartir la pantalla de mi PowerPoint y simplemente decirles que he hablado con los organizadores, les he mandado ya el PowerPoint y ellos, si les interesa, se lo pueden facilitar. ¿Eh? También añadir, dar las gracias a Alicia y añadir que tengo el honor de haber dirigido su tesis doctoral. Una de las personas a las que he dirigido la tesis en Chile fue Alicia hace algunos años, pero tampoco tantos. Tampoco tantos, hace poco. Ah, muy bien, pues voy a compartir, vamos a ver si lo pueden ver, espero que sí. Venga, ¿lo están viendo? Sí, Sí, se ve. bien, bien. Ah, he titulado el taller de la matemática de los juegos, al juego de la matemática, haciendo ya un juego con el propio título, porque efectivamente vamos a hablar de matemáticas que están en los juegos, pero al mismo tiempo vamos a hablar de las matemáticas entendidas como un juego, ¿eh? En realidad, me gusta empezar con una cita del que fue uno de mis maestros, Miguel de Guzmán, gran matemático español que eh, fue profesor de la Complutense de Madrid, que en un artículo que publicó hace ya bastantes años, 1988, más de 35 años, dice, ¿dónde acaba el juego y dónde empieza la matemática seria? Para muchos, la matemática mortalmente aburrida no tiene nada que ver con el juego. En cambio, para la mayoría de los matemáticos, nunca deja de ser un juego, aunque además pueda ser muchas otras cosas. Y esta es una idea clave para un matemático cuando hace matemáticas y lo pasa bien haciendo matemáticas, y está metido dentro de un problema, está actuando de una manera libre, de una manera interesada, como si estuviera jugando. Aunque aquello que haga sea muy, muy serio y muy importante, está jugando. Esta es una actitud que
nos gusta poder transmitir a nuestros alumnos. Hay gente que piensa que si es un juego, no será algo muy relevante, que las matemáticas relevantes son cosas muy serias y diría Miguel de Guzmán muy aburridas para la mayoría de la población. Esto efectivamente no es cierto, no tiene nada que ver que sea divertido o aburrido y el hecho de que sea relevante matemáticamente o no. Es cierto que hay juegos que son matemáticamente irrelevantes, pero hay otros muchos juegos que son matemáticamente muy importantes. Y no es necesario recordar que hay una rama de las matemáticas que tiene un siglo de existencia, prácticamente un siglo, que es la teoría de juegos, que aunque de juego tiene poco, uh, utiliza las matemáticas que se han hecho servir y se han desarrollado para resolver juegos, tanto los llamados juegos de estrategia como juegos de azar. Por lo tanto, el valor de las matemáticas que están detrás de los juegos es innegable. Voy a tratar de hablar un poco de, bueno, estaba ya haciendo la introducción de juegos y matemáticas lúdicas. Después hablaremos de por qué utilizar juegos en clase de matemáticas. Practicaremos con algunos pequeños juegos de estrategia. Uh, Después hablaremos de las heurísticas y las estrategias ganadoras. Sobre todo voy a enfatizar mucho la relación que hay entre resolver juegos y resolver problemas, porque hay un paralelismo muy grande entre resolver problemas y resolver juegos. Veremos qué quiere decir esto de resolver juegos, ¿eh? No siempre los juegos son resolubles. Hablaremos también de un tipo de juegos especiales, los pseudojuegos, ¿eh? Y acabaremos con una pequeña secuencia y unas breves conclusiones con la idea de todo esto que hemos hecho para qué nos puede servir, ¿eh? Bien. Matemáticas lúdicas. ¿Para qué? Para disfrutar de las matemáticas basta con tener un buen problema. Si es recreativo, mejor, y aceptar el reto de resolverlo. Como decía el gran matemático Halmos, estos son realmente las matemáticas, plantear problemas y hallar soluciones. La pregunta es, ¿qué problemas son buenas actividades para la clase de matemáticas en los distintos niveles? Y la respuesta es muy grande, desde los más elementales problemas de contar hasta los más sofisticados problemas para resolver situaciones de complejidad del mundo de hoy, pasando por un gran número de enigmas, retos recreativos, juegos de mesa, tanto de estrategia como de azar, que han interesado a la humanidad a lo largo de la historia, ¿eh? Y esta es un poco la idea del taller de hoy. Como les decía, la dicotomía entre matemática lúdica o seria o entre matemática relevante o banal es una falsa dicotomía. Hay matemáticas lúdicas muy relevantes y matemáticas serias, aparentemente serias, muy banales, ¿eh? También al revés, obviamente. La historia de los juegos de mesa y del análisis de juegos es algo casi tan antiguo como las propias matemáticas. Encontramos vestigios de juegos de estrategia ya en el antiguo Egipto, en Babilonia y en particular en esta cerámica que tienen del Museo Vaticano de Roma, de la época griega, donde vemos a Aquiles y Ajax jugando al tres en raya. Creo que ustedes le llaman el gato, o me parece que le llaman el gato, al juego de alinear tres fichas, ¿eh? Sí, sí, Cada uno de un color, ¿eh? ¿Verdad que le llaman el gato ustedes? sí, Muy bien. Bueno, pues este es un juego que ya existía en el Antiguo Egipto y en la Grecia clásica, ¿eh? Seguramente el momento estelar de la historia de los juegos es el primer gran libro sobre juegos, que es el libro de los juegos de Alfonso X el Sabio, rey español, que vivió en el siglo XIII. Concretamente, este libro es de 1283, y hay un único ejemplar que está en el Museo del Escorial, en el monasterio del Escorial cerca de Madrid, y allí hay una historia
del estado de los juegos y unos grabados muy bonitos y puede verse ya qué tipo de juegos. Está, por ejemplo, ya el ajedrez, ya hay teorías sobre el ajedrez, etcétera. ¿Eh? Ah, pero si ahora nos dedicáramos a hacer una historia de los juegos, no haríamos el taller, sino que haríamos una historia de los juegos, que sería muy interesante, pero no es directamente el objetivo del taller. Por lo tanto, hago un salto enorme del siglo XIII, me voy al siglo XIX para mostrar uno de los grandes matemáticos que se dedicó y uno de los primeros que se dedicó a estudiar las matemáticas de los juegos. Este matemático es francés Edouard Lucas, que vivió segunda mitad del siglo XIX y que es creador de muchas recreaciones matemáticas, seguramente la más conocida, una recreación que se llama Las Torres de Hanoi, pero al mismo tiempo analizó muchos juegos, la parte matemática, tiene 4 volúmenes que se llaman Recreations Mathématiques en francés, ¿eh? Donde aparecen las Torres de Hanoi, y él se dedicó a la teoría de números y es el que generalizó la sucesión de Fibonacci y en realidad es el que llamó números de Fibonacci a los números de la sucesión de Fibonacci, porque saben que Fibonacci, Leonardo de Pisa, este es su nombre, no fue llamado Fibonacci hasta el siglo XIX. ¿Eh? El mundo de los juegos sufre un cambio, de los juegos de mesa en general y de los juegos de estrategia en particular, sufre un cambio muy importante justo a partir de la mitad del siglo XX, a finales ya durante la Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, y justo después. Y, por ejemplo, uno de los juegos más interesantes que se creó en esta época es un juego que se llama el juego del X. Es el primer juego sobre conexiones. Si después tenemos tiempo y llego a las conexiones, hablaremos de los juegos de conexión. Si no llego, lo tendrán en el PowerPoint para poderlo mirar. Uh, este es un juego de conectar, juegan, como pueden ver, blancas contra negras y las blancas tienen que hacer una conexión entre dos lados opuestos de este rombo y las negras entre los otros dos. En realidad, este juego lo idearon al mismo tiempo Piot Hein y John Nash en el Massachusetts Institute of Technology, donde estaban trabajando, cada uno por su cuenta, y es realmente uno de los precursores de lo que después será la red y lo que será lo que llamamos Internet, porque es la primera idea sobre cómo conectar dos puntos de difícil conexión, sobre todo cuando alguien interrumpe el posible paso. Y a través de un juego, ellos simulan lo que pocos años después, bueno, 40 años después, se convertirá en lo que hoy llamamos Internet. ¿Eh? Bueno, hasta aquí no he hablado nada de didáctica y de educación. Creo que el punto clave para hablar de juegos dentro de la didáctica de las matemáticas es uno de los libros importantes que ya tiene, bueno, en España. Les he puesto la versión española de Paidós del 99, el libro es de unos años antes y es un conocido libro de Alan Bishop, uno de los grandes didácticas de las matemáticas. Por cierto, que nos dejó hace 4 meses. Murió en diciembre de 2023. Y Bishop, en este interesante libro de inculturación matemática, sobre todo un libro donde habla de las matemáticas dentro de la cultura y las matemáticas como parte de la cultura, considera que en toda civilización hay un conjunto de actividades siempre presentes y que tienen mucha relación con las matemáticas. Y cuando uno lee este tipo de actividades, estará rápidamente de acuerdo que las 4 primeras parecen muy relacionadas con las matemáticas, como es contar, medir, diseñar o localizar, pero me interesa especialmente las 2 últimas, especialmente jugar,
y comunicarse. Entonces, Alan muestra cómo el juego y la comunicación tienen componentes matemáticos absolutamente fundamentales. Esto de alguna manera, es un soporte teórico muy importante para justificar que el contexto de juego es un contexto muy relevante para hacer matemáticas con nuestros alumnos y aplicarlos a distintos contenidos y distintas edades. ¿Por qué utilizar juegos en clase de matemáticas? Bueno, hay muchas acepciones y muchas consideraciones, pero observen, experimentar, descubrir, tomar decisiones, relacionarse e interactuar con los demás, poner en juego las emociones, todo esto son acciones presentes en la práctica de un juego de mesa. Hay que experimentar, que es jugar, descubrir, tomar decisiones, relacionarse, interactuar. Pero resulta que todas estas acciones están en la base del aprendizaje, de un aprendizaje en general, no específicamente todavía de las matemáticas. Para aprender debemos experimentar, debemos descubrir, debemos tomar decisiones, debemos relacionarnos e interactuar. Por lo tanto, el juego se convierte en un entorno adecuado para aprender a tomar decisiones, a valorar su pertinencia y asumir las consecuencias. Es sabido y es aceptado por todo el mundo que el juego es una actividad fundamental para los niños pequeños en la educación infantil. Y se acepta también en principio de primaria. Pero parece como si a medida que nuestros alumnos van haciéndose mayores, el juego va dejando de ser relevante. Esto quiere decir que interpretamos el juego como una actividad infantil. Y esto, bueno, el juego es una actividad infantil, pero el juego relacionado con las matemáticas no es una actividad infantil, porque muchos de los juegos, algunos de los cuales les voy a enseñar, exigen matemáticas que no están al alcance de los niños de infantil. Algunos están al alcance de primaria, otros de secundaria, otros de bachillerato y otros incluso de la universidad. ¿eh? Bueno, ¿qué aporta la práctica de un juego? Muchísimas cosas, ¿eh? Diversión, relación social, reto intelectual, colaboración, resolución de problemas, interpretación, memoria, toma de decisiones. Bueno, un montón de cuestiones, pero todavía no estamos en las matemáticas. Ahora sí, ¿qué nos aporta el aprendizaje de las matemáticas? Y aquí lo importante es que la práctica de un juego y sobre todo la actividad matemática que diseñamos detrás de esta práctica, porque no es poner a los niños a jugar y ya está. Ponemos a los niños a jugar a determinados juegos como la primera parte de la actividad matemática, esta parte que sería la parte experimental. Jugar es la parte de experimentación, que está en la base de una actividad matemática. Siempre que propongamos una actividad matemática, a ser posible, hay que empezar experimentando. ¿eh? Entonces el juego nos da de manera natural una experimentación, porque si a los alumnos les damos un juego, lo que ellos van a hacer es ponerse a jugar, sin saber todavía cómo, aprender las reglas, aplicar las reglas y ponerse a jugar. Es como si tuvieran un problema y empezaran a probar a ver qué pasa. Esta es la primera idea. Pero después, cuando ya has probado, podrían pasar dos cosas. Lo dejamos, entonces no estaríamos en el ámbito del aprendizaje de las matemáticas, sino simplemente en el ámbito de una actividad lúdica, o bien diseñamos actividades matemáticas que utilicen lo que hemos aprendido jugando para construir matemáticas. ¿Y qué tipo de matemáticas trabajamos con los juegos? Pues tanto trabajamos competencias o procesos del tipo resolución de problemas, comunicación, razonamiento, conexiones, toma de decisiones y representaciones, que son las fundamentales en matemáticas, o bien trabajamos contenidos y saberes, y muchas veces las dos cosas, tanto de sentido numérico como de cálculo, desarrollo del espacio, probabilidad, patrones, etcétera. Pero básicamente estos son los grandes conceptos y las grandes competencias que trabajamos con los juegos. Bueno, uh,
vamos directamente a practicar algunos juegos ah, para empezar ya a pensar un poco con los juegos. Juegos hay muchos. Fundamentalmente los podríamos estructurar en dos grandes grupos. Los que llamamos juegos de estrategia y los que llamamos juegos de azar. Muchas veces se identifica juego con azar y en realidad los primeros juegos de los niños tienen mucha relación con el azar. Yo hoy voy a dedicarme a los juegos de estrategia. En otra ocasión podemos hablar juegos de azar porque los juegos de azar están, como saben, en la base del nacimiento de la probabilidad. Por lo tanto, también son muy relevantes desde el punto de vista matemático. Pero es bastante más complejo, sobre todo con alumnos de primaria y primeros niveles de secundaria, a extraer la probabilidad de los juegos, porque en realidad muchos de los juegos de azar son ya bastante complejos desde el punto de vista de la probabilidad. Por lo tanto, vamos a trabajar, vamos a plantear algunos pequeños juegos de estrategia. Ah, Empiezo por un juego que posiblemente es conocido por muchos de ustedes, pero me gusta empezar por este porque me sirve para entender, ¿eh? Tanto aquellos que lo conocen como aquellos que no, qué matemáticas están detrás de los juegos. ¿Y qué queremos decir cuando decimos que detrás de un juego hay matemáticas curriculares? Ah, es un juego que se llama tipo NIM. Los juegos de NIM son juegos donde, muy simples, bueno, simples de material y de organización, pilas de fichas, dos jugadores y cada jugador unas reglas para quitar fichas y el que se lleva la última ficha gana o pierde. Se puede jugar de las dos maneras. Imagínense, juego muy simple que es, colocamos 14 fichas sobre la mesa, dos jugadores, cada jugador a su turno retira una o dos fichas, lo que quiera. Aquí no hay azar. Uno puede elegir entre quitar una ficha o dos. El jugador que logre retirar la última ficha de la mesa es el ganador de la partida. Esta es la parte del juego. Ahora deberíamos ponernos a jugar. ¿eh? Después, cuando hemos practicado juego, viene la actividad. Y la actividad es convertir el juego en un problema. El problema es cómo hay que jugar a este juego para ganar siempre. ¿Cuál de los dos jugadores, el que juega primero o el segundo, tiene ventaja? Porque en los juegos de estrategia de dos jugadores, o bien existe una estrategia ganadora para el primero o bien para el segundo. Obviamente para los dos a la vez no puede ser. Primer paso, por lo tanto, descubrir la estrategia ganadora para este juego concreto. Pero claro, hemos dicho 14 fichas y la pregunta es, ¿por qué 14 y no otro número? ¿Qué pasa si jugamos con 13 o con 12? Y después, ¿qué pasa si jugamos con n fichas? Y suponemos que podemos quitar no una o dos, sino una, dos o tres, o de una a m. ¿eh? Fíjense que aquí hay un salto muy grande que puede ir desde alumnos de cuarto de primaria. Este juego lo pueden hacer perfectamente alumnos de tercero o cuarto de primaria. En cambio, la generalización final es una generalización que por lo menos estaría en segundo nivel de secundaria, por lo menos, cuando ya han empezado a hacer álgebra, segundo, tercero. Bueno, estoy utilizando los números de España. Segundo, tercero de secundaria debe ser sexto, séptimo, octavo, noveno, creo, ¿no? Para ustedes, más o menos. Sí, Sí, es más o octavo, menos noveno. equivalente, más o Sí, menos equivalente. sí, 15, más o menos. 16 años. 15, 16 años. Lo que quiero decir es que un mismo juego me puede servir a niveles muy distintos en función de cuál sea la actividad matemática que haya detrás. Entonces, ahora siempre digo lo mismo. Si Polia me viera, me mataría, porque Polia me diría, no, ahora tienes que dejarles tiempo para que cada uno de ellos piensen, pero ustedes están en una situación más o menos compleja porque no están en parejas. Si todos estuvieran en parejas, les diría, agarren unas cuantas 14 fichas y jueguen. Y por lo tanto voy a hacer algo terrible, que es contarles qué es lo que está detrás de este juego,
cómo se descubre, cómo se gana, etcétera. Pero no se preocupen que después hay otros juegos un poquito más complicados de los cuales no voy a tener tiempo de explicarles la estrategia. Por lo tanto, van a quedar para ustedes. ¿Eh? Ah, fíjense, tienen 14 fichas encima de la mesa. Cuando uno empieza a jugar, no sabe. ¿Eh? Por lo tanto, empieza a coger como fichas como si fuera al azar. ¿Eh? Pero cuando quedan muy pocas fichas, empieza a fijarse. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? Uy, si quedan solo 4 o 5 fichas, si ahora voy con cuidado, a lo mejor gano. ¿Eh? Y aquí empieza todo. Por lo tanto, primera gran idea, primera estrategia, particularizar, estudiar casos más pequeños. Esta es una heurística de resolución de problemas muy típica, en que estudiamos qué sucede cuando tenemos muy pocas fichas. Si en lugar de 14 fichas jugáramos con 4, 5, 6, sería bastante fácil de descubrir. Hasta el punto que bastante rápidamente nos damos cuenta que si dejamos al contrario, le dejamos 3 fichas, ya hemos ganado. ¿Por qué? Porque si el contrario quita una, nosotros quitamos dos. Si el contrario quita dos, nosotros quitamos una. Hacemos grupos de 3 entre la jugada del contrario y la mía. Y yo he jugado el último, me llevo la última ficha y he ganado. ¿Eh? Por lo tanto, hemos aplicado una primera heurística que es fijarse en qué pasa al final y ahora tenemos que ir al principio. Y ahora tenemos que aplicar otra heurística que es ir hacia atrás. Y esto es difícil porque la primera idea es que el juego se juega hacia adelante, vas quitando. No te imaginas qué pasará así. Pero esto es lo que tenemos que hacer y decir, bueno, si en lugar de, si yo le dejo 3 y ahora tienen, fíjense aquí que he dibujado las 14 fichas, son 14 palos. El juego se puede jugar sin fichas. En clase es bueno sacar fichas porque a los alumnos siempre les gusta más fichas porque les parece más juego, pero en realidad papel y lápiz, 14 palos y van tachando palos y se puede jugar exactamente igual. Pero hemos dicho, si yo le dejo 3 al contrario, voy a ganar. Si le dejo 4, voy a perder. Estoy suponiendo que el contrario sabe jugar tanto o más que yo. Voy a perder porque él quitará una y me dejará 3 a mí. Y entonces pierdo. Si le dejo 5, también voy a perder porque el contrario quitará 2, me dejará 3 a mí y perderé. Pero si le dejo 6, volveré a ganar. ¿Por qué? Porque si él quita una, yo quito 2 y le dejo 3. Si él quita 2, yo quito una y le dejo 3 y gano. Por lo tanto, rápidamente descubro, tercera heurística, una pauta. Si le dejo 3 gano, si le dejo 6 gano, si le dejo 9 gano. Y esta pauta ya es decir, grupos de 3. Si yo le dejo al contrario un múltiplo de 3, gano. Por lo tanto, me voy al principio, tengo 14 fichas, quito 2, me quedan 12, que son 4 grupos de 3, y ya está. Cuando él quita 2, yo quito una, cuando él quita una, yo quito 2, y gano. Y he descubierto la estrategia ganadora para este juego. Bueno, yo lo he hecho como muy rápido, esto evidentemente es lento, pero uno, con la ayuda del profesor, los alumnos van aprendiendo a descubrir cuál es la estrategia ganadora. Y ahora posiblemente ustedes pensar, bueno, hemos visto matemáticamente una serie de estrategias heurísticas de resolución de problemas, pero ¿hay algún concepto matemático escondido aquí detrás? Concepto curricular. Y observen que la idea es uh, que tengo que hacer grupos de 3 y por lo tanto tengo 14 fichas, hago grupos de 3 y miro cuántas fichas me han quedado después de hacer todos los grupos de 3 posibles. Por lo tanto, lo que estoy haciendo es estudiar el resto, no sé si le llaman resto o residuo de una división entera. ¿Y cuál es esta división entera? 14 dividido por 3,
que me da cuatro grupos de 3 y sobran 2. Estas 2 que sobran son la clave para diseñar la estrategia ganadora. El primer jugador quita 2 fichas, deja 12 y ya está. ¿Eh? Por lo tanto, este juego se relaciona con una serie de heurísticas para resolver problemas y al mismo tiempo con un concepto que es el concepto del resto de la división entera. ¿Eh? Observen que si en lugar de 14 fichas yo tuviera 13, el juego sería prácticamente igual, pero ahora el resto sería 1, tendría que quitar solo una y ganaría igual. En cambio, si el número de fichas fuera 12, como 12 ya es un múltiplo de 3, ahora el primer jugador no puede ganar nunca porque no puede dejarle al otro un múltiplo de 3, porque él ya lo tiene y si él quita una o dos no va a dejar un múltiplo de 3, en cambio va a ser el segundo jugador el que dejará un múltiplo de 3. Y por lo tanto, en este caso, la estrategia ganadora del juego será para el segundo jugador. Esto es interesante para que no tengamos la sensación de que siempre gana el primero. No, depende de las condiciones del juego. Es mejor ser primero o ser segundo. ¿Eh? Bueno, en esta transparencia ven que hay una formalización cuando generalizamos. Si esto lo generalizamos y decimos en lugar de 14 fichas o 12 tenemos n fichas y quitamos de 1 a m, ahora hay toda un razonamiento de tipo algebraico y hay que hacer la división entre el número de fichas n y el número de fichas que se pueden quitar más una, m más 1 y mirar el resto, etcétera. Por lo tanto, podemos llegar a generalizar este juego utilizando el álgebra. Evidentemente, aquí hay un cambio de registro muy grande. Quiere decir que la generalización de este juego no es posible hasta avanzada la secundaria. ¿Eh? Bueno, hemos visto ya este primer juego y ahora vendría una secuencia de juegos larga, larga, larga. Voy a mirar cómo vamos de tiempo. Bueno, todavía me queda un ratito. Ah, hay, pasamos del NIM caso particular al NIM caso general. En lugar de tener una pila de fichas, tenemos muchas pilas de fichas. Este es el NIM caso general. ¿Con cuántas fichas? Con las que quieran. Por ejemplo, 1, 3, 5, 7. Tiene un dibujo con cerillas, que hay 4 filas, que serían las 4 pilas, con 1, 3, 5, 7 fichas. Y ahora, en lugar de quitar, el juego sigue siendo un juego de 2 jugadores, quitar fichas o cerillas o palillos, lo que sea, y el que quita la última gana. Pero ahora, en lugar de quitar una o dos, se pueden quitar todas las que se quiera, pero solo de de una fila determinada. Y ahora la pregunta es, ¿cómo hay que hacerlo para ganar? ¿Eh? En este caso, las matemáticas que están detrás de este juego son totalmente distintas de las anteriores. La estrategia es bastante más compleja. Esta la dejo, si no la conocen, para que la piensen. Consiste en utilizar sistema binario, expresar las cantidades en sistema binario, buscar cuestiones de paridad, etcétera, etcétera. De todas formas, lo tiene explicado en la siguiente transparencia, pero no me voy a entretener. Les dejo el juego para que puedan practicarlo. Aquí tienen la estrategia ganadora para este caso, expresando en sistema binario. Los juegos de NIM son juegos muy relevantes desde el punto de vista de la historia de las matemáticas y la historia de la informática, porque el primer ordenador que se hizo para jugar y para ganar a un juego de estrategia, fue precisamente para este que les acabo de mostrar, el juego del NIM con 4 pilas y en un ordenador construido en 1950 en la empresa Ferranti en Inglaterra y fue el primer ordenador creado exclusivamente para jugar. Seguramente si a estos ingenieros les hubieran contado la historia de los videojuegos,
no se lo hubiesen creído. Aquí pueden ver el ordenador detrás, que este ordenador solo sirve para jugar y ellos dos jugando con las cerillas puestas aquí, y un teclado, para poder hacer las jugadas correspondientes, utilizando el sistema binario, etc. Bueno, este sería un tipo de juego. Los juegos de estrategia tipo NIM, quitar fichas de una pila. Y ahora podemos seguir avanzando. Por ejemplo, ah, en los juegos que hemos hecho ahora, hasta ahora, la posición no importaba. Daba igual quitar una ficha que otra. El resultado era el mismo. En cambio, ahora introducimos otro tipo de juegos que se parecen mucho a los anteriores, pero que matemáticamente no tienen nada que ver. ¿Por qué? Porque ahora lo que importa es la posición. Y ya se pueden imaginar que si importa la posición, las matemáticas que estarán detrás no serán las matemáticas de los números, no serán las matemáticas de la cantidad, sino que serán las matemáticas de la geometría. ¿eh? Miren cómo va este juego. Yo le llamo 9 en línea, en un tablero formado por una línea, 9 casillas, situamos 9 fichas, una en cada casilla. A su turno, cada jugador retira una o dos fichas. Hasta aquí sería igual que el primer juego que hemos hecho. Pero solo puede retirar dos si están juntas, si son vecinas, digamos, si están en casillas vecinas. El que retira la última gana el juego, quién tiene ventaja, cómo hay que jugar para ganar, etcétera, etcétera, etcétera. Observen que ahora la cantidad de fichas no es importante. Lo importante es la posición. Porque si al final me quedan dos fichas y están juntas y me toca jugar a mí, quito las dos y gano. Pero si me quedan dos fichas y están separadas y me toca jugar a mí, voy a perder. Porque voy a quitar una, no puedo quitar las dos porque no están juntas, y el contrario va a quitar la otra y he perdido. Por lo tanto, ahora tengo que pensar en estrategias de tipo geométrico. Y las estrategias de tipo geométrico que sirven para resolver este juego y otros que vienen a continuación tienen que ver con la simetría. Imaginen, por ejemplo, que el primer jugador quita la ficha de en medio. Deja dos grupos iguales con cuatro fichas a cada lado y por lo tanto lo que hace el otro jugador, él lo replica en la otra pila, en el otro lado. Cuando el primer jugador, cuando el otro jugador acabe las fichas de una pila, yo acabaré las fichas del otro lado y ganaré la partida. Por lo tanto, la estrategia está basada en el uso de otra heurística muy distinta de las de antes, que es el uso de la simetría. Si en lugar de este juego practico este otro, que le llamamos juego de la margarita, el juego es muy parecido, pero ahora las fichas están en un círculo y la idea es la misma. Cada jugador puede quitar una ficha o dos. El que quita la última gana. Pero ahora yo no puedo hacer la estrategia de antes, que era quitar una ficha y separar en dos, porque aunque quite una ficha, el conjunto de fichas seguirán conectadas. Por lo tanto, en este caso, el que tiene la ventaja es el segundo jugador, también con una estrategia de tipo simétrico, ¿eh? Y por lo tanto estamos trabajando el uso de la simetría para resolver problemas. La simetría, la paridad, el principio del palomar, todo esto son conceptos matemáticos que nos sirven para resolver una gran cantidad de problemas. Voy a ver cómo vamos. Bien. Bueno, aquí tienen las estrategias ganadoras. No me importa, lo pueden mirar, y ya lo verán. Todavía tengo otro juego de este tipo, que es un juego que me parece muy interesante. Fijamos una cantidad de fichas impar mayor que 6, por ejemplo, 29. Uno de los jugadores distribuye como quiere esta cantidad en un tablero de 6 casillas, de modo que en todas las casillas haya por lo menos una ficha. Aquí tienen una posible distribución de 29, si no me he equivocado al ponerlas.
16, sí, 29. Y ahora empiezan a jugar los dos jugadores. Un jugador hace una jugada, es quitar todas las fichas de una casilla entrando desde un extremo. Y puede optar el primer jugador por quitar las 4 fichas de la casilla de la izquierda o las 6 fichas de la casilla de la derecha. Después jugará el otro jugador también jugando por los extremos, una vez sin considerar las que ya se han quitado. Por lo tanto, el segundo jugador, si el primer jugador quita el 4, el segundo jugador podrá quitar el otro 4 o el 6 por el otro lado. Mientras que si el primer jugador quita 6, el segundo podrá quitar el 4, el primer 4 o el 7. Y así van jugando alternativamente. El que consigue mayor número de fichas gana. ¿eh? Este es otro bonito juego de estrategia. Y ahora no utilizamos ni las estrategias del primer tipo ni las del segundo, sino que aquí utilizamos estrategias relacionadas con la paridad. Si ustedes miran, calculan el número de fichas de la primera, la tercera y la quinta, empezando por la izquierda, o la segunda, la cuarta y la sexta, también empezando por la izquierda, y calculan cuál de estas dos sumas es mayor, van a poder saber cuáles son las que les interesa quitar. Bueno, fíjense que los juegos se parecen mucho, pero en realidad las matemáticas que están detrás son distintas. Siempre, tanto desde el punto de vista de estrategias de juego, de resolución de problemas, perdón, como desde el punto de vista de conceptos matemáticos que están detrás. Voy a terminar esta parte de los juegos de estrategia, después diremos algo de los juegos de conexión, con un juego especialmente interesante desde el punto de vista de la estrategia y menos conocido que los otros que he mostrado, que se llama el semáforo y que es muy parecido al gato, al tres en raya. En un tablero cuadrado de 9 casillas, 3 por 3, juegan dos jugadores y cada uno de ellos puede realizar una de las 3 acciones. Colocar una ficha verde en una casilla vacía. Cambiar una ficha verde ya colocada por una amarilla o cambiar una ficha amarilla ya colocada por una roja. Por esto el juego se llama el semáforo. Verde, amarilla, roja. El que consigue hacer 3 en raya o 3 en línea recta de un mismo color, gana la partida. Es como un 3 en raya, pero en el 3 en raya hay fichas blancas y negras, una para cada jugador. Aquí las fichas son para los dos jugadores. Cualquier jugador puede elegir una ficha verde, amarilla o roja en cualquier momento. O sea, las fichas son de todos y el objetivo es conseguir 3 en línea, siguiendo una recta, verde, amarilla o roja. De este tampoco les voy a contar la estrategia. Creo que está contada después. Pero la idea es volver a fijarse en, por un lado, las heurísticas de resolución de problemas y por otro, los conceptos matemáticos que están aquí. Volvemos a estar en el ámbito de la geometría, vuelve a tener influencia la simetría, en este caso, pero hay otros detalles importantes desde el punto de vista geométrico. Es un juego que se resuelve a partir de estrategias de tipo geométrico. Con todo esto quiero decir que ustedes pueden seleccionar cualquiera de estos juegos siempre de acuerdo con aquellos contenidos y aquellas estrategias que quieran desarrollar. Y también que presentar un juego totalmente aislado es algo poco productivo. Ustedes saben que el aprendizaje de cualquier aspecto de las matemáticas requiere secuencias organizadas. Después de esto haremos esto, después esto, después esto.
para asegurar unos determinados aprendizajes. Con los juegos sucede exactamente lo mismo. Hacer un juego un día que llueve está muy bien, es muy divertido, pero genera muy poco aprendizaje. Entre otras cosas porque los alumnos tienen que aprender que una cosa es jugar y otra es reflexionar matemáticamente para descubrir cómo hay que hacer para ganar a un juego determinado. Por lo tanto, tienen que ser capaces de relacionar lo que es el juego con lo que es la actividad matemática, que son dos cosas distintas, relacionadas, pero distintas. Y por lo tanto, para aprender esto hay que jugar a distintos juegos y generar secuencias de juegos que son las que nos van a permitir generar aprendizajes matemáticos, tanto competenciales como de contenido. ¿Eh? Muy bien. Ahora cambio de tipo de juegos. Uh, imagínense este juego. La situación inicial, dibujamos unos cuantos cuadrados y unos cuantos círculos en línea. Por ejemplo, empezamos con esta configuración. Dos cuadrados, un círculo, un cuadrado. En total, 5 cuadrados y 3 círculos. El objetivo, juegan 2 jugadores. Un jugador para ganar debe lograr que al final quede solamente un cuadrado. El otro jugador ganará si queda solamente un círculo. Las jugadas. En cada jugada, un jugador elimina dos fichas y añade una. Aquí está, elimina 2 figuras, quiere decir dos figuras. Pasa que esto es una mala traducción del catalán. Elimina 2 figuras y añade una. Si las 2 fichas eliminadas o las figuras son iguales, las cambia por un círculo. Es decir, si quita 2 cuadrados, pone un círculo. O si quita 2 círculos, también pone un círculo. Mientras que si son diferentes, las cambia por un cuadrado. ¿Sí? ¿Entienden el juego? Ya está. Cada vez habrá una ficha menos, ¿no? Por lo tanto, al cabo de unas pocas jugadas quedará una. Y la pregunta es, ¿qué será? ¿Un cuadrado o un círculo? Bueno, uno de los jugadores juega a cuadrado y otro de los jugadores juega a círculo. ¿Eh? Bueno, este juego tiene trampa. Pertenece a otro tipo de juegos que dentro de la jerga de teoría de juegos se llaman pseudojuegos. Porque en realidad, hagan lo que hagan los jugadores, siempre acabará igual. Aunque ahora les parezca muy extraño. No hay posibilidad. Fíjense. El número de círculos, hemos dicho que si las 2 fichas son distintas, las cambia por un cuadrado. Cada vez que tenga 2 fichas distintas, tendrá un cuadrado y un círculo que cambiará por un cuadrado. El número de cuadrados no se moverá y el número de círculos irá bajando. En cambio, cuando tiene 2 fichas iguales, las cambia por un círculo. Por lo tanto, si elige 2 cuadrados, las cambiará por un círculo y el número de cuadrados bajará en 2. Por lo tanto, el número de cuadrados mantiene siempre la paridad. Siempre habrá la misma paridad. Por lo tanto, si partimos de 5 cuadrados como este y vamos bajando, siempre acabaremos en un cuadrado. El número de círculos va bajando de uno en uno. En cambio, el número de cuadrados va bajando de 2 en 2. Llegará un momento que solo habrá un cuadrado y ya no podrá bajar 2. Irán bajando los círculos hasta que no queden círculos, por lo tanto, necesariamente quedará un cuadrado. Por lo tanto, aquí, cuando los alumnos juegan, al principio piensan que es un juego, que hay que jugar bien para ganar, pero al cabo de poco se dan cuenta de que jueguen como jueguen, siempre acaba con un cuadrado, por lo tanto siempre gana el que había elegido un cuadrado. ¿Eh? Este tipo de juegos los llamamos pseudojuegos y hay muchísimos, hay montones. Yo lo he planteado con cuadrados y círculos, pero ustedes lo podrían plantear con unos y menos unos, con el número 1
o -1, es una secuencia de unos y menos unos, y la regla del producto. Fíjense que la regla del producto me dice que si los dos signos tienen, si los dos unos tienen igual signo, se van a cambiar por un +1. Y si tienen signo contrario, se van a cambiar por un -1. Por lo tanto, en realidad, cuadrados, círculos, unos y menos unos, es lo mismo. ¿Eh? Bueno, aparentemente el juego es bien distinto, ¿eh? Pero esta es la gracia, que podemos plantear juegos aparentemente muy distintos para los contenidos matemáticos que nos interese, ¿eh? Y elegir las estrategias adecuadas para este tipo de juegos. A estos juegos, creo que ya lo he dicho, les llamamos pseudojuegos, ¿eh? Venga, me queda un trocito y voy a ir acabando. Tenía preparado otra parte. Yo siempre preparo más cosas porque nunca sé si voy a ir muy rápido o muy despacio, que es toda la parte de juegos de conexión. Aquí lo que quiero mostrar, y lo haré muy rápidamente, es una secuencia, más que un juego, una secuencia de juegos de conexión. Y para que tengan una idea de cómo va la secuencia empieza con una recreación matemática seguramente conocida por todos ustedes porque es una de las más famosas de la historia de las matemáticas, que se llama los puentes de Königsberg, ¿eh? Que es el problema que planteó Euler cuando vivía en Königsberg, donde hay una ciudad, unas islas, siete puentes, y él se planteó el problema de recorrer los puentes, hacer un camino recorriendo todos los puentes una vez y solo una. Seguramente conocen este problema y saben que este problema está en el origen de los grafos. La segunda actividad es recorrer, dibujar unas determinadas figuras con un lápiz, sin levantar el lápiz y sin trazar uno de los lados dos veces. Es decir, ser capaz de, siguiendo el lápiz, construir a cada una de estas figuras. Vamos a ver que hay algunas que son posibles, que hay algunas que no son posibles. Aquí lo que hacemos es una conjetura. ¿Cuándo será posible? ¿Cuándo no? ¿Por qué? ¿Eh? Y se trata de analizar desde el punto de vista de número de vértices, perdón, número de lados que salen de cada vértice, cuándo esto es posible y cuándo no es posible. ¿Eh? Esto lo relacionamos con el concepto de grafo. Y cómo Euler resolvió el problema de los puentes con los grafos, ¿eh? Y hablamos de lo que son los caminos y los circuitos eulerianos. Esto no lo cuento en detalle, solo quiero mostrarles, en detalle lo pueden leer cuando tengan, pero quiero mostrarles la secuencia. Después entramos ya con juegos de conexión, como les decía antes, y practicamos el X y el Sprout. X es un juego de John Nash y Piot Hein de los años 40, mientras que Sprout es un gran juego de Conway de 1967. Les voy a mostrar rápidamente el X, ya lo he mostrado antes, les voy a mostrar el Sprout. ¿eh? Uh, el Sprout es un magnífico juego porque es un juego muy minimal, con muy pocas figuras, muy pocos recursos y en cambio un juego de bastante complejidad estratégica. Partimos por un cierto número de puntos, muy pequeño, por ejemplo 2, y a cada jugada un jugador une 2 puntos y traza un punto a la mitad del segmento que ha hecho. No tiene por qué ser un segmento recto, puede ser una curva. Únicamente una curva que una los 2 puntos. Entonces, van jugando los dos jugadores con la restricción de que cuando de un punto salen 3 caminos, este punto ya está colapsado. Sobre este punto no se puede volver a jugar. Por ejemplo, en la jugada que está con el número 2, desde el punto de abajo se ha trazado esta especie de círculo
que empieza y acaba en el mismo punto, esto puede pasar, pero ahora este punto tiene ya 3 segmentos que salen, por lo tanto este punto queda eliminado. Se va jugando hasta que quedan todos los puntos eliminados y se trata de ver quién consigue que el otro ya no pueda jugar. ¿Eh? Estratégicamente es un juego muy interesante, tiene que ver con grafos, tiene que ver también con geometría, con la fórmula de Euler, etcétera, etcétera. Bueno, yo creo que aquí está desarrollado el juego, este sí que está bastante desarrollado. Hay mucha información en la red, en el NReach hay este juego, hay una variante, Brussels Sprouts, las coles de Bruselas que le llamamos, que parece más compleja, pero en realidad es más sencilla. ¿Eh? Y por lo tanto tenemos una secuencia que empezó en los puentes de Königsberg, siguió con las figuras con un solo trazo, con el X y con el Sprout. ¿Eh? Y con todo esto hemos uh, hecho una secuencia de juegos de conexión con distintas heurísticas y distintos conceptos. En este caso, los conceptos relacionados con formas del plano y grafos. ¿Eh? Bueno, y ya para terminar, volviendo al principio, la pregunta del millón, ¿no? Esta pregunta de, bueno, ¿y todo esto para qué sirve? Todo esto es un divertimento, simplemente para que los alumnos se lo pasen bien. Bueno, de entrada los alumnos se lo pasan mejor haciendo este tipo de juegos que muchas de las matemáticas que proponemos. Pero lo importante es que detrás de el análisis de estos juegos hay pensamiento estratégico muy importante, por lo tanto hay pensamiento competencial, hay desarrollo de conceptos curriculares, porque si no hubiera desarrollo de conceptos curriculares, diríamos es muy bonito, pero no nos caben las clases de matemáticas. Fíjense que ustedes me podrían decir, bueno, he hecho un taller de juegos y prácticamente no he mencionado el ajedrez, que es el juego por antonomasia, de los juegos de estrategia. ¿Por qué no he mencionado el ajedrez? ¿Es que no considero que el ajedrez sea un juego interesante? Claro que lo es. Es fantástico, es un juego excepcional, pero desde mi punto de vista no nos cabe en las clases de matemáticas. Es una pena, pero tenemos 2, 3, 4, 5 horas a la semana, tenemos que enseñar unos currículums llenos de conceptos, procedimientos, competencias, y no nos podemos permitir dedicar nuestras clases de matemáticas a enseñar ajedrez. ¿Es bueno enseñar ajedrez? Claro que es muy bueno. Pensamiento estratégico, todo lo que les he mostrado se podría hacer con el ajedrez, con una diferencia esencial. Y es que con estos juegos he trabajado muchos aspectos curriculares y con el ajedrez es mucho más difícil. La parte estratégica del ajedrez, mucho más compleja, la experimentación con el ajedrez mucho más larga, mucho más compleja. Aprender a jugar lleva mucho tiempo. Analizar jugadas ya solo se puede hacer si hay un determinado nivel, por lo tanto, no cabe. ¿Eh? Mi propuesta es juegos pequeños, pequeños sobre todo desde el punto de vista tanto de recursos como de tiempo, que pueden caber dentro de secuencias de clases de matemáticas. Y esta es la idea. La idea es ir desarrollando secuencias formadas por recreaciones, pero sobre todo por juegos, pequeños juegos de estrategia o, en otra ocasión, juegos de azar. Con el azar podemos hacer lo mismo. Exactamente lo mismo. ¿Eh? Es un poco más complicado, ¿eh? Es un poco más complicado, pero los juegos de azar, enseguida, si nos ponemos a analizar incluso los juegos que los niños juegan y a buscar probabilidades, enseguida vamos a encontrarnos dificultades conceptuales que nos van a hacer ver que en primaria, sobre todo, es difícil analizar los juegos de azar para ver quién tiene ventaja en una determinada jugada, etcétera. Y finalmente acabar diciendo que, como decía al principio, el desarrollo de las matemáticas aplicadas a los juegos
a lo largo de la historia ha sido muy importante y sobre todo en el último siglo ha generado matemáticas de un alto nivel. En realidad, la lista de premios Nobel de Economía de los últimos 15 años está lleno de expertos en teoría de juegos. A acabar citando de todos los grandes matemáticos que se han dedicado a los juegos y a la teoría de juegos en particular. Seguramente el más importante es von Neumann, que fue el iniciador de la teoría de juegos y el que aplicó la teoría de juegos al análisis de la economía. ¿eh? Y aquí empezó toda la historia del uso de las matemáticas en la economía. ¿eh? Y esto simplemente lo digo no porque vayamos a hacer nosotros ahora teoría de juegos, esto se hace en la universidad, esto se hace en carreras de economía y en algunas pocas todavía de matemáticas, sino para mostrar que efectivamente las matemáticas que hay detrás de estos juegos son efectivamente matemáticas relevantes. Y ya para acabar, algunas citas que me gustan sobre matemáticas y juegos. Decía Platón que la vida merece ser vivida para jugar a los más bellos juegos y para ganar jugando a ellos. Dice Dieudonné, las 9/10 partes de las matemáticas consisten en juegos y adivinanzas, el resto tienen su origen en las necesidades de orden práctico. Y Miguel de Guzmán decía la matemática es en gran parte un juego y el juego puede en muchas ocasiones analizarse por medio de instrumentos matemáticos. Y creo que con esto, no sé si, bueno, me he pasado 5 minutitos, pero ya es más o menos esto. No sé si tienen alguna pregunta, quieren hacer alguna intervención, como quieran. Estos son algunos de los libros que yo he escrito relacionados con juegos. Tienen también un poco de bibliografía, por si quieren, y ya está. ¿eh? Muchas gracias, Jordi, por la presentación, por la variedad de juegos que nos mostraste. Y, y, y a pesar de yo haber visto varias veces, he visto juegos nuevos en tu presentación, así que muchas gracias. Siempre intento poner alguno de nuevo. Siempre hay alguno de antiguo, porque son los que más me sirven para ejemplificar, sobre todo para la gente que no lo sabe, pero siempre intento poner alguno de nuevo, para los que ya conocíais los otros. Sí. No sé si hay alguna pregunta, si no, hago la mía primero. Voy a dar unos segundos para que ver si alguien más quiere consultar. Voy a dejar de compartir, Vale, vale. Para, para veros mejor. Sí, llegamos varios al final, Jordi. Muy bien. Si quieren le escriben o si quieren alguien abrir su micrófono, no hay ningún problema. Por mientras a alguien más se le ocurre una pregunta. Yo estaba pensando mucho en esto que mencionabas de esta posibilidad de un mismo juego hacerlo para distintos niveles. Sí. Eh, en tu propia experiencia, cómo ha ido el trabajo con juegos desde los más pequeños hasta los más grandes? Yo sé que haces un curso que también llevan a escolares a la universidad y has Sí, dirigido unas cuantas tesis también con respecto a esto. sí. Si nos pudieses contar. Sí, normalmente, a ver, sí, no, no hay que olvidar que nosotros queremos enseñar matemáticas y este es nuestro objetivo fundamental. Entonces, los juegos son un contexto, para mí. El juego es un contexto. Es un contexto que tiene ventajas. La primera gran ventaja es que cuando le propones a un juego a un alumno de cualquier edad, no te va a preguntar esto para qué sirve. Se va a poner a jugar. Se va a poner a jugar y después tú vas a tener que entrar con las actividades. Para llevarle a construir las matemáticas o que aprenda las matemáticas que quieres. Por lo tanto, siempre está esta primera parte que es jugar, ¿eh? Que es experimentar.
Y a partir de aquí es cuando tú orientas. Entonces, es precisamente en el diseño de las actividades donde tú puedes hacer que un juego sirva para un alumno de segundo de primaria de 6 años, o para un alumno de bachillerato. Es un problema de qué actividades. Hoy no hemos visto actividades de probabilidad, pero está claro, cualquier juego de azar, por sencillo que sea, puedes plantear enseguida problemas muy complicados. ¿Eh? Estás jugando, yo qué sé, a la oca, cualquier juego. ¿Cuál es la probabilidad de ir a parar? ¿Qué es más probable ir a parar allí o allí? ¿Cuántos caminos? Cuestiones de combinatoria, cuestiones de probabilidad. ¿Eh? Por lo tanto, la idea es simplemente, ah, jugamos. Yo ahora trabajo mucho con un grupo de profesores, el grupo SET, ah, y básicamente lo que hacemos es esto. Hay maestros de primaria, profesores de secundaria, hay menos de infantil. Empezamos en primero de primaria, pero bueno, hay juegos muy, muy adecuados para infantil, pero precisamente la parte de los más pequeños es la que estaba más desarrollada. En infantil ya había siempre ha habido mucho más trabajo en este sentido. Y a nosotros lo que nos ha interesado es primaria y secundaria. La asignatura que yo he dado es para primaria, para maestros de primaria, pero también en el máster de secundaria he dado sesiones, y muchas veces los juegos son muy parecidos. Simplemente pequeñas simplificaciones para adaptarlos a los alumnos y sobre todo actividades. Ah, Fíjate, con el primer juego es muy claro. Si tú concretas el juego para cantidades pequeñas, alumnos de segundo, tercero de primaria pueden hacer razonamientos muy buenos. Si tú generalizas, y dices, en lugar de quitar una o dos fichas, puedo quitar de 1 a 7, estás poniendo un problema enormemente complejo, ah, que los alumnos de secundaria van a tener dificultad para resolver. Al final es muy parecido a plantear problemas. Yo lo considero exactamente igual que plantear problemas, con la condición de que los problemas que planteo son en el contexto de juego. Y a mí me gusta hablar de los juegos como un contexto, como hay muchos otros. Hablamos del contexto cotidiano, hablamos de contextos sociales, hacemos matemáticas, sobre contexto social, sobre contexto científico, sobre contexto cotidiano, pues sobre contexto histórico, pues otro contexto, el juego. Ventajas e inconvenientes de este contexto. Bueno, una gran ventaja que es la aceptación por parte de los alumnos y las ganas de ponerse a trabajar. Y esto, que para ellos es jugar, pero aquí está el trabajo del profesor de decir, bueno, sí, sí, jugamos, pero estamos en clase de matemáticas, por lo tanto, jugamos, esto sirve para experimentar y ahora reflexionamos, ahora hacemos problemas, ahora descubrimos cómo hay que hacer para ganar siempre, etcétera. Hay toda una serie de actividades alrededor del juego, ¿eh? que nos sirven para hacer matemáticas. Por lo tanto, en realidad no es ni más ni menos que esto, es elegir un contexto lúdico, que tiene esta ventaja de que tiene una entrada mucho más agradable que otros contextos que son más difíciles, o para los cuales tienes que hacer mucha más preparación. Si tú eliges contexto histórico, pues tienes que situar al alumno en la historia, que está muy bien, pero a veces los profesores de matemáticas ni sabemos ni tenemos el tiempo de hacerlo, y por lo tanto es más complicado. O situaciones científicas que dices, bueno, yo ahora no sé si me voy a atrever a meterme con cuestiones de física o de biología, que son siempre muy complicadas. El contexto del juego no tiene este problema. Ah, no he enseñado juegos bastante complicados y muy sofisticados matemáticamente hablando, que son para bachillerato, incluso para primeros cursos de universidad, pero los hay. ¿eh? Es decir, la graduación de dificultad existe a todos los niveles. Hay juegos buenos a todos los niveles. Y esta es la ventaja. Se seleccionan estos juegos. Hay fuentes de juegos. Hay muchos libros que llevan. Hay menos libros con secuencias, que ya te den la secuencia elaborada. Pero empieza a verlos también.
Sí, de hecho, Salomé dice excelente la charla y si podrá compartir materiales más allá de la presentación. Yo creo que aquí puedes, Jordi, dar a conocer tus libros también. Sí, claro. Ah, a ver, yo te puedo mandar, os puedo mandar un documento. Bueno, en realidad, PowerPoints como este que os he enseñado, tengo 20, porque es el curso. Esto en realidad es una síntesis de dos o tres, de dos clases del curso este. Por lo tanto, sí, se trata de que puedo mandaros, paralelo a esto hay toda una parte de probabilidad, toda la parte de combinatoria de probabilidad, problemas de recuentos, problemas de probabilidad, juegos con dados, ruletas. Esta parte es muy interesante, también para primaria y para secundaria. Y si no, pues claro, en mis juegos, en mis libros están llenos de juegos. También os puedo mandar la lista de cuáles son los que tienen más juegos, porque unos tienen más que otros, ¿eh? Pero básicamente el libro donde se sintetiza todo esto es el, este libro Prisioneros con dilemas y estrategias dominantes, ¿eh? Que este se ha editado muchas veces y por tanto este se encuentra fácilmente. Y aquí está un poco de todo. Hay un poco de historia de los juegos, hay un poco, porque aquí lo que a mí me pidieron un libro de teoría de juegos, un libro, un manual. Y yo les dije que manuales ya había muchos, que si me dejaban hacer un libro contando primero juegos para la educación y después contando teoría de juegos, me lo aceptaron y por lo tanto este libro tiene una parte de cada cosa y tiene una parte de estrategia y un par de capítulos de probabilidad. Y al final está la teoría de juegos. Pero la teoría de juegos, cuidado, ¿eh? La teoría de juegos que está muy al final del libro no es para la educación obligatoria. Pero la teoría de juegos, yo he hablado muy poco de teoría de juegos hoy, ¿eh? He hablado de las matemáticas que están detrás de los juegos, que son las que después se utilizarán para la teoría de juegos. Pero la teoría de juegos, los problemas de la teoría de juegos son distintos. Los problemas de la teoría de juegos son los problemas del mundo real, ¿eh? Son los problemas de las negociaciones políticas, son los problemas del marketing, de este mundo terrible que tenemos, ¿eh? Donde la gente está peleándose y discutiendo, ¿eh? Y hay maneras de abordar estos problemas, los grandes problemas de negociación de la humanidad, desde un punto de vista racional, ¿eh? Von Neumann decía, el gran problema de la teoría de juegos no es la teoría de juegos, sino que son los humanos que cuando la aplican quieren hacer trampas, ¿eh? Quieren hacer trampas y quieren violar las reglas de los juegos para ganar siempre, ¿no? Y para ganar más de lo que les tocaría ganar. Sí, esto lo decía muy claramente von Neumann. Dice, la teoría de juegos te dice en una situación qué es a cuánto puedes aspirar a ganar. Por lo tanto, no es una teoría altruista, ¿eh? Ni bonista. No, no. Te dice, no, no, en esta situación tú puedes aspirar a ganar esto, pero no más. Si quieres ganar más, solo vas a poder hacerlo haciendo trampas, ¿eh? Y engañando al adversario. Y por lo tanto esto es, bueno, esto está fuera de las matemáticas. Por desgracia no está fuera del mundo, porque el mundo, demasiada gente cada día actúa, ¿eh? Haciendo trampas, ¿eh? Vulnerando las reglas del juego. Porque en realidad lo que se hace es esto, ¿no? Mm. Vulnerar las reglas del juego. Pero bueno, ahora me estoy poniendo trágico y no es, no es el momento, no es el momento de hablar del mundo y de lo mal que está nuestro mundo. Pero bueno, y si alguien está muy interesado en algún tema concreto, me manda un correo. No sé si he puesto el correo, seguro que lo he puesto en algún sitio, pero si no, tú tienes mi correo, les das el Sí, correo y ya está, ¿eh? sí, lo agregaré a tu presentación O lo para agregas en mi compartirla. presentación si no está, sí. Perfecto. Así que no sé si alguien más tiene algo más que... Andrea, te doy las gracias porque ella dice que tiene una alumna en tesis de pregrado que está haciendo su tesis con los juegos y la matemática. Ah, Así qué que bueno. también, sí, Si me la quiere así que mandar o me quiere mandar un esbozo de lo que está haciendo,
encantado y hacemos una sesión online un día y cuando quiera. Me escribe un correo y lo hacemos. Gracias, Jordi, por tu generosidad. Mañana le voy a contar a mi estudiante de este taller que fue maravilloso. Perfecto, pues ya lo sabes. Me escribes un correo y ella misma me puede escribir, ¿eh? Directamente. Le das mi correo a ella y que me sitúe, que me diga quién es y qué está haciendo y lo comentamos. Ningún problema. Encantado de hacerlo. Muchas gracias, Jordi. Venga, Bueno, muchas gracias muy a todos bien. los que se conectaron. Muchas gracias también a Jordi por el tiempo. Allá ya son pasadas las 11 de la noche en Barcelona. Muy Así bien, sí. que muchas gracias por tu tiempo, por compartirnos toda tu experiencia y seguramente vamos, yo creo que más de alguno ya estamos pensando cómo lo vamos a incorporar también en nuestras clases para los futuros profesores y profesoras. Muy bien. Encantado. Gracias por invitarme, Alicia. Sí, no, gracias a ti, Jordi, muchas gracias. Muchas gracias a todos, que estén muy bien. Venga, un abrazo. Hasta luego. Chao. Adiós. Que estén muy bien. Hasta luego. Un abrazo.